Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, les tengo que dar un mensaje de protección civil, como es parte del protocolo. En caso de que estemos aquí y suene la alarma sísmica, pues les vamos a pedir que salgamos ordenadamente, de manera rápida, pero sin gritos, sin empujones y demás, y podamos salir aquí hacia la derecha, hacia el estacionamiento central, y esperar las instrucciones de los brigadistas de Protección Civil. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a dar comienzo. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, a través del Departamento de Teoría y Análisis, así como de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, en torno a la exposición Diseño México 68 a 50 años de la 19ª Olimpiada, les damos la más cordial bienvenida a esta charla, esta conferencia titulada Contemporaneidades, el nacimiento del mundo actual, impartida por el doctor Francisco Pérez Cortés, a quien tenemos aquí a mi lado. Esta es una serie de conferencias que están dentro del marco de las jornadas por la conmemoración de los 50 años del 68. Como verán, pues tenemos esta exposición excelentemente curada por el maestro Gonzalo Becerra, y dentro de este tema de las Olimpiadas se van a llevar a cabo una serie de conferencias que están anunciadas, tanto por el maestro Francisco Pérez Cortés, por la maestra Gaby Gay, otra por Gonzalo Becerra y otra por Gerardo Clos, que vamos a ir anunciando y que están ya en cartelera. Asimismo, pues hay otra serie de actividades que están anunciadas ya en cartelera, tanto en redes sociales como en carteles e impresos, en donde pues ustedes podrán ver que toda la unidad está vestida de los 50 años del 68. Creo que es muy importante que los estudiantes de hoy vean lo que pasó hace 50 años y sea esta una motivación para buscar más información, para buscar bibliografía, hemerografía y enterarse bien de lo que sucedió para entender nuestro presente. Así que, bueno, pues dicho esto, vamos a dar pie a esta conferencia y vamos a ver quién es el doctor Francisco Pérez Cortés. Sí. Bueno, él realizó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Facultad de la UNAM, perdón. Es doctor en Filosofía por la Universidad Julio Verne de Picardie, Francia, y diplomado, y cursó también el Diplomado de Economía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Desde 1978 es docente investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco y actualmente se encuentra ocupando el cargo de secretario académico en la misma división. Entre sus obras publicadas se encuentran El acto creativo, raíces de la acción creadora, Crear, crearse, engendrar y dar vida a una obra viva. Otro título es de lo material y lo inmaterial en el arte diseño contemporáneo, materiales, objetos y lenguajes virtuales. El diseño de la femineidad, crónicas de la mujer del siglo XX narradas desde su apariencia femenina, y Ciencias y Artes para el Diseño. Bueno, también queremos hacer mención de que contamos con la presencia de la directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, María Jesús Gómez Cruz, así como de la jefa del Departamento de Teoría y Análisis, Gaby Gay, del licenciado en Artes Visuales, Gonzalo Becerra Prado, que es el organizador de esta exposición, y pues damos las gracias tanto a otros académicos de la unidad como estudiantes que se encuentran entre nosotros. A todos ellos muchas gracias por venir. Así que bueno, pues dicho esto, Paco,
tienes toda la palabra. Muchas gracias por venir y bueno, pues estamos atentos a escucharte. Si hablo desde aquí, ¿se escucha? ¿No? Oh, está bien, era para ponerlo de frente o de lado. Está bien. ¿Ahí? Voy a cantar, ¿no? Ok. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Gonzalo, por dejarme participar en tu proyecto de investigación y en tu evento. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por el apoyo, Chuy. Gracias por el apoyo, Gaby. Gracias por su presencia. En la parte que a mí me toca exponer el día de hoy es hablar del contexto de lo que es la gráfica del 68, en particular lo que es el momento el momento de la transformación que sufre el país y que hace posible este tipo de experiencias nuevas en la historia de la nación. Habría que decirlo en primer lugar que ya sobre el 68 ha sido dicho prácticamente todo, es más, se sigue diciendo todo, o se sigue tratando de decir, lo cual, por cierto, es imposible, porque desde mi punto de vista no hay verdad del 68, no hay la verdad del 68 y no hay desde luego quien pueda decirla. Es difícil entonces en ese contexto decir algo nuevo, pero no es eso lo que voy a intentar. Solo habré de proponer un par de nociones, que son la noción de acontecimiento y la noción de multiplicidad, para tratar de proyectar luz sobre algunos puntos de un proceso complejo en sí mismo e inatrapable. Y para ello utilizaré dos figuras, que son, por un lado, un prisma de tipo pentagonal y la otra figura es la figura de un chorro de agua. El 68, diré, es una multiplicidad de 68 y lo que se puede hacer es poner a la vista algunas de sus facetas para que con el prisma se reflejen, se retracten algunos de los múltiples puntos de conexión de sus elementos componentes. Sabemos que un prisma polariza otras luces de otros procesos y permite observaciones, dice la óptica, de puntos de vista cenitales. La otra figura es la del chorro de agua, propuesta por un científico llamado Henri Laborit, y que me parece proponía una de las figuras más felices para definir lo que es un ser humano. Él decía, un ser humano es un chorro de agua, es alguien que está compuesto por un gran número de elementos, pero todos esos elementos se disiparían porque tiene una estructura disipativa, diría Henri Laborit, y justo no se disipa porque hay una fuente de vida y hay una potencia energética de donde aquello cobra sentido e impide que la estructura disipativa se disipe. Expondré justamente que el movimiento de 68 y el proceso de 68 es como ese chorro de agua y como esa fuente de vida y como esa fuente energética que sigue produciendo el paisaje en el que nos encontramos. Expondré, eso sí, críticamente algunas tentaciones en que puede caer el analista o el historiador al hacer uso de la memoria, al hacer uso de la historia o del acontecimiento mismo, para usarlo políticamente a su favor, y expondré críticamente también la manera como un acontecimiento semejante se le asocia con una experiencia traumática y cómo esa lectura patógena recorta el sentido de la recuperación de la memoria histórica. Hablaré después
de la experiencia cotidiana del 68, desde la perspectiva de la fuerza juvenil, que era el motor del movimiento, para mostrar cómo está la salud de esa parte del corazón de los procesos del 68 que aún después permanecen, no obstante el infarto. Haré finalmente una propuesta de análisis del 68 con todos los recursos anteriores para tratar de captar porciones de su estructura disipativa, para de ahí hablar de algunas de las propuestas que me parece hoy el 68 tiene para nosotros y hacia dónde dirigir el malestar, el descontento y el enojo en que nos encontramos actualmente a partir de esa lección del 68. En el último, hablaré de lo que para mí fue el detonador de ese acontecimiento, muy ligado al fracaso de un Estado y de un gobierno incapaz de entender la naturaleza de un régimen democrático, y que esa naturaleza que debe ser atendida para preservar y conservar las instituciones y lo que sea, tanto en la existencia de ese Estado como en las personas, como en los individuos, organizó algo muy semejante a una catástrofe, porque de lo contrario, al no ser atendidas esas necesidades y esas expresiones populares, el Estado se volvió represor de manera injustificada, pero además de manera innecesaria. Les sugiero entonces que nos acomodemos correctamente para hacer extensiva todas estas ideas y empezaré después de todo para hablar del desastre de la escritura del desastre. Dice un literato que se llama Maurice Blanchot que el desastre es lo que queda por decir cuando se ha dicho todo, es la ruina del habla, es el desfallecimiento de la escritura. Es un rumor que murmura, es lo que resta sin resto, es lo que siempre está por venir, porque también es siempre pasado, es un pasado histórico fuera de la historia. Es solo un ejercicio sublime de ironía que hace posible que la escritura del desastre exista. Y este no es otra cosa sino un ejercicio acrobático, intenso y extensivo del lenguaje que posibilita el pensamiento del desastre que está contenido en quien lo observa. El desastre lo arruina todo, al tiempo que deja todo tal cual. Estamos, pues, al borde del desastre sin que podamos situarnos en el porvenir. Está más bien siempre ya pasado ese porvenir y ese pasado también, porque el desastre está separado, es lo que está más separado, es no tener ya porvenir ni siquiera para ser pensado. De ahí las imágenes de las ruinas que en este momento están viendo. Como primer paso para hablar de esto que ocurrió en el 68, yo diría que es urgente aprender a defenderse del pasado, porque no obstante el significado del acontecimiento del 68, hoy convertido en una celebración que sirve a todos, pareciera conveniente y necesario abordar críticamente los problemas, los procesos históricos aún vivos, para evitar caer en explicaciones unidimensionales del fenómeno, para distanciarse de los grandes relatos que se nos ofrecen día con día, para ir en contra de todas esas esquematizaciones únicas que intentan explicar todo lo que aconteció con un solo concepto, con una sola idea, máxime tratándose de un acontecimiento así, en donde no hago otra cosa sino, con esa crítica, dar paso a construcciones multidimensionales de explicación, no a acontecimientos y comienzos absolutos como a veces se nos dice, no a acontecimientos y orígenes fundadores irrepetibles. Esas explicaciones unilaterales hacen uso de ideas de fuerza y de ideas mundo que todo quieren envolverlo en una sola línea. Decir no es para mí importante a esos conceptos maestros y no precisamente para contar otra historia, sino solo para abrir explicaciones diversas de procesos que rebasan siempre por la complejidad que le caracteriza cualquier explicación unidimensional. Hay que hacer una especie de contrahistoria en el tiempo presente, así le llama Gabriel Rokila en un anuncio de este tipo de visiones, que definirían esos grandes acontecimientos
más bien, y esta es la contrahistoria, como grandes transformaciones con metástasis históricas que le caracterizan y que conducen el análisis por caminos intempestivos más allá de las repeticiones ya consagradas. Un ejemplo que él pone es globalización. Se habla de globalización y todos partimos de la idea de que eso define nuestro mundo, cuando la situación es que en esa globalización supuesta solo 1% de la población mundial acapara el 2% de la riqueza de todos los demás, de las 2/3 partes de la humanidad está en manos del 1% de la población. Y el hecho de que sean 62 personas, el equivalente de riqueza a 3.600 millones de personas, hace referencia a un proceso globalizador que a muy pocos tocan. Igual la tecnologización, igual la democracia, tanta defensa de la democracia, cuando el principal país que se reconoce como democrático, que son los Estados Unidos, ha hecho más de 50 intervenciones en regímenes, en gobiernos que habían sido elegidos democráticamente. ¿Democracia? ¿Por qué aceptar semejantes explicaciones? Esos relatos que dan por hecho, es preciso ser contenidos por visiones monolíticas, oficiales y testimoniales, porque de pronto sucede que solo los protagonistas de los hechos tienen derecho a hablar y me parece un sinsentido. Esas explicaciones históricas que presentan todo ello como la parte de un destino y una fatalidad sin salida, y que hacen de nuestro país algo que espera y espera otra matanza, otro drama para decir que la historia se repite y que tienen razón en su perspectiva de pensamiento y de acción. Yo creo que requiere otro tipo de historia, con otros conceptos, con otros esquemas, sacados esta vez del presente para construir explicaciones parciales y establecer sentidos históricos diferentes. Yo digo, no más historia de acontecimientos absolutos, no más orígenes fundadores, no más pesebres de la historia y de la sociedad, no más rupturas espectaculares, no más comienzos definitivos, no más heridas que se alimentan de conductas patógenas y que a su vez se alimentan de la desgracia. Como ejemplo de eso voy a hacer mención de 4 tipos de explicaciones de la historia o de la memoria que han sido utilizados, dice el historiador Manuel Cruz, para hacer referencia a este tipo de acontecimientos que urgen, según esto, una explicación unilateral para poder enviar a las personas a la actividad. Hoy se reconoce otra vez, dice Manuel Cruz, que la historia construye una perspectiva para nosotros, pero que esta perspectiva tiene que apuntar en 2 direcciones, hacia el presente como tal, que es el que tiene que interrogar esa historia, y tiene que apuntar al futuro para darle sentido a esa relectura del pasado. Como decía Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros haremos con lo que han hecho de nosotros. Eso es lo que nos toca. En ese sentido, ha habido al menos 4 formas de tratar la memoria histórica sobre acontecimientos así. Son tentaciones en las que de repente quien absolutiza las cosas y politiza los acontecimientos acaba generando como versiones unilaterales de las cosas. El primer tipo de historia de estos acontecimientos, dice Manuel Cruz, es aquellos que valoran y que son defensores de la memoria como tal, inspirados en ese lema de Cicerón de que la historia es la maestra de toda la vida. La memoria siempre es buena, según esta visión, y explica todo lo que sigue. En nuestro caso, el ejemplo del acontecimiento del 68 sería un momento fundacional, sería la matriz de todo, y vuelve ese 68 como momento y como lugar simbólico que hoy se ha convertido además en lugar de peregrinaciones para sesenteros y sestenteros como yo mismo, o aquellas víctimas sustantivas que se apoderan del papel protagónico y se victimizan por sí solos. La segunda historia, la segunda memoria se asocia con la causa de la justicia. Es una tentación histórica que lleva a decir que las exigencias y las reparaciones debidas de esa época y las promesas que falta por cumplir siguen siendo bandera de nuestro presente. Se trata de pagar a quien cometió el agravio
todo eso que no hizo justicia, que arrasó, que asesinó, etcétera, como si la verdad y la reparación de las cosas fueran la bandera todavía activa de un mundo que ya no se parece gran cosa a aquel. Se trata de conducir las acciones de resistencia con las mismas causas y propósitos que fueron las del 68, como si nada hubiera cambiado. Un ejemplo que pone tiene que ver con una cuestión española. Él se refiere a los restos mortuorios de Federico García Lorca, que, como ustedes saben, fue fusilado y fue enterrado en una fosa común, y a la que el gobierno español de repente busca recuperar para recuperar la memoria histórica, y entonces sacarlo de ese lugar y generarle un pabellón y un mausoleo. Obviamente hasta la familia del propio García Lorca se opuso, diciendo que la memoria histórica que conocemos ahí está, y no está presente ni en los huesos, ni en la salida, ni en las cenizas. Eso está ahí, no hace falta hacer semejante infamia, cuando García Lorca está justamente enterrado con la gente con la que tuvo el honor de morir. La tercera tentación histórica es la de aquellos que ven en el pasado no solo la clave del presente, sino la clave para legitimar sus propios pensamientos y sus propias acciones políticas. La historia aquí es convertida en fuente de legitimación con toda práctica de historia conmemorativa, en una especie de historia de los vencedores que a veces se comportan como vencidos. El ejemplo es nuestro, desde luego, Partido Revolucionario Institucional, que reconoce sus raíces en ese movimiento, o el nuevo juarismo de nuestros días. Legitimación a través de esa tentación histórica. El cuarto punto de vista es de aquellos que asocian la memoria y la historia al duelo, sobre todo a la historia más dolorosa, como el caso de las personas que perdieron a alguien, un ser querido, y que acaba atravesando su existencia durante mucho tiempo. Ellos dirían, hay que pasar por el duelo y no hay que dejar tan pronto que se olvide, porque si lo olvidamos habrá de regresar. No se trata, desde mi punto de vista, de condenar o descalificar esas lecturas. Después de todo, todos caemos en esas tentaciones. Solo que es condenable, me parece, cuando esas explicaciones absolutizan alguno de los procesos e impiden ver el bosque de realidades, o manipulan políticamente y así se evitan hacer un análisis detallado, más preciso y sistemático de la realidad actual, más renovado, más propositivo, como si la historia de esos acontecimientos contuviera toda la verdad de nuestro presente, como si la práctica, como decía Foucault, no es otra cosa sino precisamente la continuidad de la historia. Dice, la práctica de eso que sucedió es la única continuidad de la historia. En particular, de esa cuarta forma de explicación que es el duelo, se conecta una referencia a la consideración de estos acontecimientos como una experiencia traumática, como una especie de traumatismo histórico. Y ese trauma a veces obviamente se vuelve patógeno por motivos doctrinarios o políticos. Planteamientos traumáticos abren la puerta al victimismo. Ahí el trauma sí es un momento fundacional, es una ruptura radical en una comunidad, como si fuera un comienzo definitivo, insuperable, siempre presente y de manera insatisfecha siempre por la evolución de las cosas. Se dice que ese momento definiría todos los momentos, porque el trauma, y el trauma histórico en este caso, tiene dos características: un carácter individual y un carácter social. Socialmente consiste el trauma en valorar eso que es más doloroso del momento. Casi todo es el 2 de octubre y la masacre de los estudiantes. Ese hecho funda nuestro presente y todo lo que sigue. Produce efectos devastadores sobre todo el presente, y este es un presente al que estamos condenados por esa historia. El trauma aquí es un rayo poderoso de dolor cuya luz aún nos ilumina y se acaba antropomorfizando el mal a través de personajes malignos, perversos, diabólicos. Vale la pena preguntarse
si lo que nos gobierna es más bien un sistema y no solo unos personajes, porque pareciera que son los dos, la manera en que el antiguo Leviatán aquí se encarna y se da todo el proceso y la responsabilidad a una sola de sus figuras. Vienen de ahí, de esa visión traumática, narrativas del mal, historias maniqueas de buenos y malos en que ya no es necesario analizar y detallar el presente ni el pasado, porque todo es producto de un trauma asesino, y entonces se puede renunciar a estudiar y explicar los hechos, los procesos, los contextos. Basta elaborar una generalización absurda para encontrar, según esto, una explicación. Por ejemplo, después de los campos de concentración, del campo de concentración de Auschwitz, se dice: toda la sociedad es un campo de concentración. Eso decía Giorgio Agamben. O este otro: toda Europa es un gigantesco campo de concentración, decía Etty Hillesum. El trauma explica todo, aunque realmente no explica nada. En esa historia los únicos autorizados para hablar son los protagonistas, aunque hay personas que se apoderan de sus papeles y se vuelven víctimas sustitutas. Hay, curiosamente, mucha fidelidad a esos traumas y hasta se espera con ansia el siguiente trauma, hasta se le provoca porque se necesita sentir que se tiene razón en el desacuerdo. Una nota a propósito de eso: a veces es mejor una toma de distancia para racionalizar el trauma, pero tal vez, eso me parece también, que más importante que la necesidad obsesiva de regresar a ese pasado intacto, se trata de abrir el debate de ese acontecimiento a partir del futuro. Hay que abrir el debate del futuro a partir de ese análisis histórico que debe servir para el debate futuro. Pero las promesas no cumplidas no pueden ya ser el horizonte de las demandas actuales. Tenemos que crear nuevos propósitos y nuevos compromisos sobre la base del ejemplo de los del 68 en determinados aspectos. En un momento definiré algunos. De modo que ya no se trata de recordar solo por recordar, sino hacer algo como aquello que hicieron aquellos que vivieron para vivir mejor y apostaron la vida en ello. Apuntar la memoria, sí, pero para conectarla al pasado, el presente y bocetar el futuro. No más pasados turísticos, no más pasados conmemorativos, no más historias desconectadas de proyectos futuros. Primero, está bien para rechazar ideas del presente que dominan, que no permiten concebir un futuro diferente al que tenemos. Y entonces, mi propuesta es ni negar el pasado ni idealizarlo, por lo que tendrá que decirnos: deberá ser encaminado más bien siempre a lo que sigue. Yo digo, concebir un futuro sin pasado es inútil, pero volver al pasado sin una idea del futuro es insuficiente, es algo inofensivo. Ahora bien, eso que sucede en el trauma histórico y a nivel social sucede también con el trauma en el sujeto, que no es menos diferente y no menos dramático. Dice el pensamiento que el trauma es una emoción desbordante en una mente inmadura que no puede procesar ni simbolizar eso que son emociones inconscientes, le llamaba Freud. Es una emoción violenta, reprimida y por eso no simbolizada. No pasa en ningún momento a la conciencia ni se convierte siquiera en una angustia. Esa emoción no es enviada junto con las otras emociones extremas a la zona más oscura del individuo. Por lo tanto, esa experiencia extrema se le excluye y por eso se le encierra hasta convertirla en una experiencia errante que se denomina un fantasma errante del inconsciente. Ese trauma que tiene que ser buscado y repetido por el sujeto, al no anclarse en nada de la conciencia, se aísla, no entra en la red inconsciente, no se vuelve angustia, cosa que permitiría al sujeto protegerse mínimamente. Esa emoción extrema es una emoción compuesta, contradictoria, que mezcla miedo, asombro, disgusto, dolor, odio, pero también placer, y se instituye a través de una imagen referente que puede ser visual, olfativa, táctil o auditiva. Mitad real, mitad imaginada, el trauma
en nuestro caso histórico o individual, es una imagen fantaseada que hasta pudo no existir y que aparece como acción incontrolada cuando el hombre ya es un adulto. Esa emoción exige que el sujeto se convierta en alguien que necesita de satisfacciones malsanas y de satisfacciones patológicas para sentir que tiene razón y para poder medianamente satisfacer su necesidad violenta. Por eso el adulto sentirá satisfacción solo con lo brutal, se volverá errante y reaparecerá, porque no será asimilada y será oscurecida por el horror. El trauma tiene esos dos niveles y por eso hace falta pensar las cosas de otra manera. Paso a los conceptos que propongo. Frente a esa historia y esa memoria traumática y conmemorativa, y para ofrecer una versión del 68, propongo dos nociones en particular que son: una, el acontecimiento, el 68 es un acontecimiento, y dos, la noción de multiplicidad. El 68 es una multiplicidad de 68. El acontecimiento es algo que aparece, que hace aparecer posible aquello que antes era invisible, aquello que era impensable. Es algo que conecta fenómenos que antes aparecían separados. El acontecimiento lo que hace es ofrecer un territorio de encuentro a fenómenos y a procesos. Él mismo se incorpora a esos fenómenos y procesos ya latentes, dando como resultado un evento incomprensible, imprevisible, inesperado, pero es la parte propositiva del acontecimiento. Lo que sucede es que el acontecimiento como tal solo crea una posibilidad, no crea ya la posibilidad como tal, no crea una realidad diferente, solo la hace posible, solo la pone a la vista, no crea algo nuevo, solo la hace visible. Aprovecharla, eso es el mérito de procesos que, como el nuestro, requieren de mucho trabajo individual y colectivo para realmente sacar beneficio de un acontecimiento semejante. ¿Qué es en lo individual? Aprovechar ese acontecimiento es como aquellos que estuvieron en el 68, tuvieron el valor de tomar la vida en sus manos y de vivir en las comisuras de la realidad para poder buscar su propia palabra. Socialmente, ¿de qué manera se aprovechó? A través de generar una nueva visión de la política y de una nueva dinámica del poder y de las formas de organización del poder que nos dio muestras el movimiento del 68, al que me voy a referir más adelante. Toca a las personas entonces dar vida a la posibilidad que es el puro acontecimiento. Ese acontecimiento crea situaciones de posibilidad, pero ese acontecimiento se opone por eso a estructuras de poder ya existentes. A eso se referían en Francia cuando decían: nosotros tenemos que pedir lo imposible. Hay que prepararse para aprovechar ese acontecimiento, para recibirlo. Y una de esas tareas y una de esas maneras de aprovecharlos es crear una idea, crear una expectativa hoy día para seguir en ese proceso de transformación que nos mostró cómo se lleva a cabo el movimiento del 68. Solo una idea rectora, no una idea maestra, será capaz de ajustar ese conjunto de procesos que se están dando de manera latente y se ordenarán en algún sentido específico. Es como cuando hablamos de la revolución de 1789, cuando alguien inventó el término de revolución y dijo que el principio de igualdad era el punto de partida más importante. Después esa igualdad va a ser acompañado del término de propiedad y luego se le va a asociar con la libertad, pero quien inventó la noción de igualdad marcó una orientación hacia la cual habría que seguir los procesos históricos del momento. Justo cuando nadie habla de cambiar el modelo, el acontecimiento sucede, desarregla, se vuelve indomable, recorre límites de lo posible. Tiene que llevar a cabo una operación de arrancar de lo imposible aquello que está latente, pero no para lanzarse al abismo, sino para establecer un nuevo límite. El acontecimiento no es entonces otra cosa sino un sitio X.
es el sitio de una multiplicidad. Ese acontecimiento siempre es múltiple, siempre es irreductible, siempre es irruptivo, y que se presenta a todos como un sitio en donde el conjunto de fuerzas y de procesos pueden ser articulados, pueden ser conectados, configurando de esta manera en ese sitio y por sí mismo una nueva idea como la del 68. Ese acontecimiento hace un múltiple de sí mismo y de todos los múltiples otros, es decir, reúne factores. En gran parte del trabajo de la política es reunir, dice Alain Badiou que a propósito de la política el mayor mérito es reunir y luego llevar a cabo la organización para pasar a los actos. Lo que hizo este movimiento fue volver el acontecimiento el sitio en donde esas fuerzas se podían conjuntar y introducir junto consigo un acontecimiento desestabilizador que resultó siempre ser algo excesivo, pero que tiene como característica el nacer y morir como acontecimiento una vez rota la tranquilidad del mundo que produjo. Ese acontecimiento es indecible en ese momento, provoca desajuste con la situación en que aparece, es una fractura mínima, por eso se presenta con virulencia, pero tiene entre otras cosas, un contenido utópico, pero con raíces concretas, apegada a la realidad y requiere para ello mucho análisis. Es una utopía vinculada con el conocimiento y que hace aferrarse a la posibilidad a partir de nociones muy elementales, la inconformidad, la crítica fundada, el cuestionamiento, el estar a favor de la novedad, el estar dispuesto a probar, a aprender, a actuar con insolencia, a ir en contra del orden del mundo, a establecer encadenamientos de procesos históricos que van a dar como resultado otro tipo de prácticas, porque la organización dominante, tanto en ese momento como ahora, se empeña en mostrar que los cambios no solo no son buenos, sino causan horror y dolor. Hay que mostrar que la posibilidad del sistema, y ese es el mérito, entre otros, del 68, es que ya no son suficientes esas posibilidades, ya no están a la altura de lo que la comunidad puede hacer, ya no ofrece a la comunidad aquello de lo que la comunidad es capaz de llevar a cabo. El acontecimiento saca a la luz lo imposible, lo bestial, lo anómalo de una situación que, como decía Tucídides, todo se produce por el vértigo de un instante. La otra noción es la de multiplicidad. La multiplicidad es solo el otro lado del acontecimiento, no son algo separado, sino que es un par binario. La otra cara del acontecimiento es la multiplicidad. Hablamos de una multiplicidad sin centro fijo, porque se trata de una realidad sin consistencia todavía. Hablamos de una multiplicidad inconsistente que tiene una especie de pseudoser y una estructura disipativa porque está compuesta por muchos elementos que no son, por cierto, componentes, sino multiplicidades a su vez, y que es irreductible a ninguno de sus aspectos porque solo es el punto de convergencia de múltiples procesos y económicos y de fenómenos y actos y diferentes tiempos. Me parece que el 68, como decía Foucault, fue un verdadero estallido de una red transversal en la que las luchas dejaban de ser ya centralizadas para convertirse en una lucha que antes no carecía de representantes. Esta lucha, justo la del 68, ya no requiere representantes, ya no hacía nadie la representación de otro, había que estar presente o no. Esa multiplicidad entonces es una radicalidad sin uno, es algo irreductible, es algo inconsistente, es un múltiple de múltiples, es un nudo, es un prisma, es un chorro de agua. El primer ordenamiento es esa multiplicidad, que no tiene unidad cerrada porque es pura actividad sin fin, no tiene principio fundador porque solo opera como acto en el despliegue permanente de su fuerza eruptiva. Esa multiplicidad
es una situación que prepara el terreno para que luego haya multiplicidades distintas y luego series de acontecimientos y de multiplicidades. Esa multiplicidad, ese acontecimiento, no es algo en sí mismo, no es algo que inmediatamente sea visible, porque ese acontecimiento y esa multiplicidad, yo digo, ese movimiento de 68 es pura potencia, es pura fuerza transformadora. Es gesto, es potencia que se despliega una dinámica para las otras multiplicidades. Su ser es una potencia creadora de realidades múltiples, porque como el 68, un acontecimiento del pasado, dice alguien, alberga 1000 tesoros ocultos todavía. No se compone de otra cosa sino de multiplicidades, y por eso impide pensar el acontecimiento como un comienzo absoluto. Es un acontecimiento de composición múltiple y que produce efectos múltiples y que conjuga múltiples temporalidades y que como acontecimiento es pasado, presente y futuro, y por eso es un destello que conjunta procesos en una situación múltiple. Punto de convergencia de múltiples procesos, fenómenos, actos, tiempos, el acontecimiento como multiplicidad ofrece terreno propicio a muchos encuentros en los que anida lo imprevisto y lo intempestivo. Como el contrapunto en música que combina 2 o 3 líneas melódicas que mantienen su autonomía, y es el arte de tocar y escuchar simultáneamente, y en el que cada línea se expresa plenamente sin dejar de acompañarse. Llego por fin al 68 y me ubico en particular en la vida cotidiana, tal y como era en los años 60 y en particular en el 68. Entro ya a la década de los 60, lo hago de la mano de una autora que se llama Jenny Diski, es una escritora inglesa que narra lo que es la vida cotidiana en los años 60 y vamos a ver de qué manera se forja esa energía, esa fuente de vida en lo más cotidiano de una vida que se descompone por los modelos de desarrollo en que se lleva a cabo la vida individual de las personas. En esa época del vacío, en que se quebró una vez más la relación entre el individuo y la sociedad, la vida cotidiana se desarrolla simultánea y paralelamente en el nivel micro del sujeto, siguiendo sus propios caminos, sus propias rutas, mientras que a nivel macro, la situación fin del mundo, después de la posguerra, solo les menciono algunos datos. Esta es la situación contextual de la sociedad capitalista. 40 millones de europeos muertos, incluyendo 6 millones de judíos, 20 millones de rusos muertos, 500,000 británicos, 600,000 franceses, 8 millones de alemanes, 400,000 italianos, 16 millones de personas desplazadas, 17,000 localidades rusas destrozadas, casi la mitad de los edificios alemanes destruidos. La guerra mostraba el rostro siniestro de la modernidad y la barbarie de ese mundo que nos hicieron creer que era lo moderno. Cambió el orden mundial, el equilibrio internacional. Ahí, aún la conciencia de la humanidad entró en desuso. ¿Quién podría creer en adelante en la razón del hombre, en el progreso de la civilización? 10 años tomó la reconstrucción de Europa. 17 billones de dólares, es decir, 17,000 millones de dólares de la época para la asistencia y la rehabilitación urgente de Europa. 12 billones luego de la aprobación del Plan Marshall para la recuperación de Alemania. Los países europeos habían perdido su condición de potencia, perdieron casi todos sus imperios coloniales, la descolonización para ellos fue inevitable y el viejo orden colonial insostenible. Gran Bretaña abandona la India y Pakistán declaran su independencia, al igual que Birmania, Indonesia, Libia, Indochina y Argelia. La Unión Soviética se opone a la reconstrucción de Alemania como nación unificada, bloquea Berlín en 1948 de las democracias occidentales y determina la división Alemania en 1949 como el primer acto de la Guerra Fría. Europa declina.
Es una cultura que además se ha vaciado de sus creencias. El sentimiento de culpa en la memoria de la guerra está a todas luces en las personas. Así se expande una visión negativa del mundo y de la condición humana. La inutilidad y el absurdo de la existencia están a la vista también. El hombre tiene que vivir en un mundo carente de valores, exponiendo al drama de una existencia individual que pone en peligro esa guerra fría que amenaza a todos por todas partes. Es la reacción nihilista y existencialista ante el mundo. Es la época del hombre rebelde de Albert Camus y la época de la rebelión contra el absurdo, contra el mundo sin sentido. Es el sinsentido y la incoherencia, el verdadero desencanto y el descenso a los infiernos. Es ahí donde se teje la vida cotidiana de la gente. En ese mundo convulsionado, en ese mundo roto en que no hay ni sujetos ni objetos, en ese agotamiento de un modelo de desarrollo capitalista que pasaba de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, a ese mundo carente de sentido, producto de la fragmentación creciente de la sociedad, porque es el fin de la sociedad como un todo coherente organizado. A nivel micro, a nivel del sujeto, la transformación de los marcos y los modelos de vida se impone a la gente joven, y de los procesos de subjetivación de las personas se dice que tiene que abrirse paso en un mundo sin libertad de pensamiento y de expresión, y con la tarea de reconstruir un mundo de otra manera que como lo que existía antes del proceso, del acontecimiento. Los años 60 empezaron antes de la época de los 60, vemos cómo son la consecuencia de eso, pero realmente comenzó el 68 formalmente a partir de la cultura pop de 1965. Terminarían las consecuencias del 68, no solo empezó antes, sino terminó después en la segunda mitad de los años 70. En esos años, dice Jenny Diske, el mundo, se refiere a los jóvenes, fue nuestro. Por las circunstancias históricas tuvimos un periodo sabático gigantesco. Por eso los años 60 fueron antes que nada para nosotros una idea. Por un lado, un mundo insatisfactorio que nos invitaba a vivir fuera de la ley, a repudiar los modos de vida existentes y cuyo gran actor fue precisamente la fuerza juvenil, dice ella, la bravuconería joven. Así comenzó la lucha, con una lucha sin cuartel para empezar contra los padres, que tenían en mente un mundo distinto al que nosotros podíamos querer, que además se sentían vencedores de la batalla y resulta que nosotros les salimos con que no queríamos eso. Comenzó también con el rechazo de un mundo de roles y funciones y con una rebeldía contra cualquier forma de autoridad y contra cualquier marco institucional que hiciera desaparecer el mundo organizado, porque a nosotros nos tocaba empezar a construir otro. Dice Diske, fuimos contra la escuela, contra la familia, contra la relación de pareja, a favor de la liberación sexual, a favor de la liberación gay, a favor del feminismo extremo. Todo eso contenía una lucha, y era la lucha por una individualidad propia, que debía ser condición para abrir otros espacios de vida y otras expresiones distintas. Nos drogábamos justamente para ver la realidad y las cosas de otro modo. Nos drogábamos, dice, para atravesar la neblina que se nos ofrecía. Pero al final, dice Diske, muy pocos cambios se produjeron, al menos en lo inmediato. Eso sí, se abrieron posibilidades infinitas, por eso es múltiple. Quedó en pie el mismo sistema tratando de hacer las mismas cosas y tratando de hacerlas de la misma forma. Ese sistema que todo lo compraba, que todo se lo apropia, que aún la rebelión trató de expropiarla, hizo que, sin darnos cuenta, no consiguiéramos todo aquello que proponíamos porque no supimos venir lo que seguía. Pero quedaron en cambio consignas que son de las cosas más significativas de la época. Una de ellas, cambiar el mundo y hacer pedazos lo existente a través de la resistencia. Otra, hacer las cosas de distinta manera. Otra, cambiar actitudes y conductas.
buscar la liberación social a través de la liberación individual, hacer uso de la rabia, del estilo, de la búsqueda, de la burla como resistencia, tener simpatía por lo aberrante, por lo marginal, por lo que todavía no tenía derecho a existir en ese momento, aclarando que no se trataba de ir contra toda forma de poder, sino solo contra aquellos que impedían materializar nuestras legítimas aspiraciones. Quedó también una idea, y es aquello en parte de lo que se puede recuperar esta experiencia: cambiar el mundo organizado, comenzar uno nuevo, esa es aspiración, luchar por la existencia individual, moverse en las márgenes, rechazo a todo tipo de autoridad caduca, pensar en la autogestión, moverse en las márgenes de la ley y usar la crítica como fuerza creativa, dando luz a nuevos proyectos contraculturales en particular. Poner a la vista que lo que existe no es la única alternativa, que es posible considerar otro mundo como algo alternativo y posible. A eso se refería cuando decían: ¿y qué tal si deliramos un poco?, que fue una frase muy socorrida de la época. Concebir un mundo librado de la ley, de las ganancias y de los intereses privados, y dar vida a organizaciones políticas esta vez ya no jerarquizadas. Tener, por último, el coraje de defender y de practicar sus ideas. Hasta aquí hemos dicho que el 68 fue un gesto, una idea y una potencia. Un gesto que consistía en tomar la vida en sus manos y en liberar vida en todos los rincones del sistema. Una idea que era transformar lo existente y hacer posible otros tipos de existencia distintos. Una potencia que era esta fuerza transformadora y esta fuente de vida, como el chorro de agua. En esos años en que los marcos de vida ya no bastan al individuo ni a la sociedad, es necesario abrir nuevas posibilidades, desestructurar, reestructurar y hacer emerger algo nuevo. Es un lema que luego se convirtió, en nuestro caso, en resistir es igual que crear. El 68 entonces fue un festival de revueltas en todas direcciones contra el viejo orden económico, político y cultural, ante el agotamiento de sus modelos de vida y de consumo, de revueltas en contra del Estado monolítico y regulador, revueltas contra la democracia representativa, simulada, revueltas contra el imaginario del mundo pop. El 68 es esa multiplicidad heterogénea que sigue siendo un enigma y en el que toda protesta y toda resistencia aún están, me refiero a ese momento, en un estado germinal. Son apenas balbuceos y gritos y maldiciones y divagaciones. Ese qué tal otra vez si deliramos un poquito es el síntoma. Y de ahí se siguen. Todo esto se sigue del inminente declive de un mundo ya caduco y de un mundo que se empeña en seguir caminando por la misma vía. Decadencia, desintegración, disolución es su camino. El 68 es un prisma, es un nido, es un nudo de procesos, es un prisma pentagonal que produce reflexión y refracta, que polariza otras luces de otros procesos y que permite hacer observaciones elitales. Es una red de nudos y conexiones por donde transitan procesos, anhelos, realidades, por donde transitaba la vida en ese momento. Es una multiplicidad de contextos, de procesos, de contradicciones, de temporalidades. Es una multiplicidad de acontecimientos. Es una multiplicidad de multiplicidades sin límites precisos, sin centro fijo y que funciona solo como un lugar de encuentro en que se desarrolla de manera rítmica, a saltos, a retrocesos, con avances y estancamientos, ese proceso general de transformación, porque cosas que ya se habían constituido simultánea y paralelamente, pero que necesitaban de un sitio de acontecimiento y de recogimiento, encontró en el 68 la posibilidad de germinar y dar vida a sueños, aspiraciones, a necesidades inmediatas, a movimientos sociales y políticos, a deseos. Es un proceso que articula realidades que ya estaban a punto de ser conectadas para dar vida a una estructura disipativa a punto de cobrar existencia y que impidía que todos esos procesos particulares se disiparan. Menciono 4 grandes procesos
cada uno de los cuales es un 68 particular. No sé si pudieron ya ver el cuadro. Hablo de que fueron 4 grandes procesos el marco de este acontecimiento, y son, por un lado, lo que llamaría la economía mundo, por otro, los procesos históricos del país, por otro, el horizonte contemporáneo de la época, y por último, los actores sociales y el movimiento estudiantil en particular. De estos 4 elementos, economía mundo, procesos históricos, horizonte contemporáneo y actores sociales, hay una diagonal que en su recorrido conecta todos esos, y es el movimiento estudiantil, la fuerza estudiantil, que además aporta una buena parte de las consignas y el contenido ideológico e imaginario del movimiento en general. La economía mundo se refiere a la sustitución del modelo capitalista que se impuso desde los años 20, que era el modelo keynesiano de un Estado interventor, centralizado, empresarial y normativo, con toda su estela de acontecimientos violentos por la defensa de un esquema caduco, por un modelo de liberalismo económico que respondiera a un ideal de crecimiento económico que también se había impuesto desde el periodo de la posguerra. Esto era lo único que había que hacer, y esa economía mundo estaba dispuesta a pasar por encima de todas las relaciones sociales que hubiera en la comunidad, con tal de expandir el mercado con desenfreno. Los procesos históricos del país tienen que ver con el declive del desarrollo estabilizador y el nacimiento del desarrollo compartido, así le llamaron a los 2 modelos escogidos, con su estela de marginalidad, de pobreza, de autoritarismo, de cerrazón, de censura y de resistencia a todo cambio, y que había ya ocasionado una larga trayectoria de huelgas, paros, manifestaciones, protestas políticas que se realizaban al margen del movimiento estudiantil. Movimientos médicos, movimientos de mineros, de ferrocarrileros, grupos de trabajadores que exigían no solo mejores condiciones contractuales, sino además prestación de servicios y espacios de expresión. Luego vendrá el crecimiento hacia afuera y lo neoliberal después de 1970, y que acabará en 1980 más o menos con el mismo resultado. El horizonte contemporáneo al que me refiero, además de los procesos históricos y de la economía mundo, es el siguiente. Es el horizonte con su lógica de crear y destruir, o de destruir creando. Para hacer emerger, según esto, algo nuevo, lo contemporáneo trajo a la vista toda aquella fuerza que podía transformar lo existente, que, por ejemplo, lo anómalo, lo diferente, lo aberrante, lo irregular, lo que no tiene centro, lo que no tiene una idea de totalidad, lo desequilibrado, lo desproporcionado, lo asimétrico, lo infigurable. Baste ver sobre esto cualquier manifestación cultural, artística o de diseño para ver de qué manera aquello expresa esta realidad contemporánea y este horizonte contemporáneo. El otro movimiento de 68, la otra parte del componente que propongo, es la de los actores sociales y el movimiento estudiantil. Es el proceso más visible, pero no es el único. Es la rebelión de la juventud estudiantil con sus reivindicaciones particulares, pero que pone en juego toda suerte de reivindicación social en el momento. Movimiento juvenil mundial, por cierto, que se alimenta del desarrollo de otros movimientos juveniles en París, en Alemania, en Checoslovaquia, en China, etcétera, etcétera, y que es el movimiento de una juventud sublevada por todas partes, insolente, desobediente, inconforme, abierta a lo nuevo, que está dispuesta a probar y aprender, y que se manifiesta como una fuerza ideológica, simbólica y de consignas que alimenta procesos de otros movimientos sociales. Ese movimiento estudiantil busca transformar la educación, entre otras cosas, y la universidad, pero que lo hace a partir de una posición nihilista. Nihilista, por cierto, quiere decir aquel que se reconoce sin hilos, sin conexiones. El nihilista es aquel que se siente sin conexiones y sin hilos con el mundo en el que vive, porque no se siente parte de ese mismo sistema, y al que ese sistema no le ofrece ninguna alternativa de vida ni de pensamiento. Ese movimiento estudiantil aprende día con día a aceptar, y esto es absolutamente valioso e importante,
acepta la idea de la acción violenta por parte del Estado, está dispuesto a enfrentar esa acción violenta, convertido a sí mismo en un Estado represor de manera innecesaria, de manera injustificada. Es un movimiento entonces que es una fuente de energía por su vocación emancipadora, libertaria, convertido en un motor de procesos para liberar la vida en todas partes, en todas las esferas de la vida social. Es un movimiento que aspira a cambiar vidas, modos de vidas, actitudes, costumbres, que comienza en lo cotidiano a construir una individualidad diferente y a través del mundo de las transformaciones individuales aspira a hacer una transformación general de la sociedad en donde todo tiene que ser posible, a condición de que se conecte también él mismo con otros procesos y con otros movimientos. El 68 entonces es una multiplicidad de distintos 68 que movilizó procesos nacionales e internacionales relacionados con la transformación individual y social, porque es antes que nada, y ese es su carácter me parece más significativo, porque es pura potencia transformadora. En ese momento sin mucha consistencia ni espesura propia, pero que actúa desde el lugar que funda y que en cuanto actúa desaparece como tal para convertirse en un proceso general de transformación. Es un evento que una vez acontecido se vuelve un acontecer permanente porque es capaz de movilizar el presente y todo lo que sigue en parte. Es por eso por lo que hay que ver y hay que tener cuidado en la manera de recuperar eso que fue el 68, porque sesgarlo a una sola causa y utilizarlo en una dirección de una sola bandera es convertirlo en algo verdaderamente inofensivo. Ese movimiento es una fuerza de construcción capaz de convertirse en una transversalidad en acto, en un sitio de reunión y en una función mediadora de todos los procesos con los que cobra vida. La singularidad de ese evento es, por un lado, una transversalidad que atraviesa distintos planos de la realidad social, que tiene la capacidad de reunión y de organización, porque dice Alain Badiou en la esencia de la política marxista, es esa capacidad de reunir y organizar para intervenir en un campo de fuerzas determinado. Ese 68 tuvo ese mérito, pero también tuvo el mérito de reunir vía la organización espontánea nuevos grupos de acción que se adaptaran al movimiento de los procesos conectando grupos, y por eso es un movimiento que ofrece una base para la acción colectiva, que agrupa fuerzas vivas y libera muchas otras, y es lo que le da sentido con una idea a organizar la transformación de la sociedad vía la política. Funda organizaciones, esta vez sin jerarquías, porque todos en este movimiento fuimos protagonistas. Cada quien fundó organizaciones transitorias y efímeras que no eran dadas precisamente para conquistar el poder, no fueron organizadas para ello y no estaban hechas para gobernar. Es un movimiento que da respuesta a un mundo individualizado, pero proponiendo la formación de individualidades colectivas, la fundación de integraciones transindividuales, que hay que organizar un grupo y un grupo transversal para pasar a los actos. El ejemplo lo utilizo de Michel Foucault sobre los presos, que aún dentro de la cárcel son capaces de organizar de manera espontánea, transversal, sin jerarquías y sin centro, un movimiento de reconciliación de sus condiciones de existencia. Estas fueron las batallas del movimiento del 68. Luchar en contra de todo estado déspota, autoritario y castrante. Luchar en contra del marco institucional que, cerrado en las instituciones esclerotizadas, impide el llevar a cabo la mínima atención de las necesidades de los individuos y de los grupos y de la sociedad en su conjunto, y que no da margen a ninguna expresión individual y colectiva. Es un ir contra toda la representación estatal y es un movimiento de denuncia, es un movimiento antisistémico, es un movimiento que busca desmantelar todo tipo de monopolio a través de focos de resistencia al poder. Es alguien que va contra todo el Estado que simule ser una democracia representativa.
además de rechazar la sociedad de consumo y de ofrecer una vía precisa a la política nueva, esta vez fuera de las instituciones, una política como el derecho de todos y cada uno de nosotros, una política no centralizada, incluida una política del individuo en que cada protagonista se mueve a su vez en el consejo de lucha, en los comités, en el consejo de huelga, en los comités de lucha, en las asambleas, en las brigadas, en las marchas, en las reuniones, en los festivales, en las solidaridades, etcétera. Es un movimiento que buscó transformar la modernidad para dar vida a otras cosas mediante la acción colectiva, pero esta vez directa, en redes de luchas transversales. Es un movimiento que ofrece otras alternativas para escapar a la especie de destino que nadie quiere ya. Es un movimiento que impulsa a todos los protagonistas a tener el coraje de defender sus ideas y que intenta reformar la educación, la escuela y las universidades, ofreciendo otras alternativas. La pregunta es ahora, ¿contra qué de eso del 68 ir hoy día? ¿Hacia dónde dirigir nuestro enojo y nuestro descontento? Diría que al tomar la vida y el destino en sus manos, el movimiento, moviéndose en los márgenes y con seres y movimientos fronterizos, el individuo y los movimientos sociales se lanzaron a la apertura de puntos y de líneas de fuga. De eso se trataba, de puntos y de líneas de fuga para atravesar el muro y para alcanzar a ver del otro lado. Se lanzó a abrir espacios distintos en donde desplegar ahora una existencia diferente, excluida, precisamente moviéndose en las fallas y en las fisuras de los sistemas para engendrar y dar vida a otros procesos de vida y de pensamiento. Lo hizo desde una posición crítica y de resistencia a lo que había y a lo que se le ofreció. Y si esto impedía alcanzar los anhelos y las necesidades, había que producir resistencia intelectual, resistencia histórica, resistencia práctica, exigiendo la rendición de cuentas, la depuración de medios de comunicación, la depuración de cuerpos policíacos, defendiendo al límite el cumplimiento de la ley y desde luego ir contra y hacer crítica a todo aquello a través de frentes colectivos que significara la presencia de un Estado que hoy el nuestro es un Estado mafioso, es un Estado asociado con el crimen organizado, es un Estado guerrero, es un Estado asesino. Hay que ir contra ese Estado, diría, contra sus instituciones corruptas, violentas, convertidas en fuente de enriquecimiento ilícito de las personas. Hay que ir contra ese modelo de desarrollo que declina, se resquebraja y diluye la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. En medio de esas realidades insoportables, se trata de ir en contra de una educación simulada, en contra de una educación politizada al extremo, que por pequeñas mafias y grupos violentos y piratas que se coluden en defensa de su impunidad y beneficios tiene que ser sustituido, tiene que ser reducido, tiene que ser combatido. Ir en contra de la política pública y de una vida institucional que sigue sus propios cursos y pasa al margen de los individuos a los que debiera atender. Ir en contra de una calidad de vida que ya no solo no garantiza la sobrevivencia de muchos, sino que no garantiza tampoco la atención de la salud, el retiro y la vejez digna de sus habitantes. Ir contra un Estado que no se preocupa del deterioro ambiental, pero que hace creer a la población que ellos sí se pueden convertir en pequeños estalinitos y que se dediquen a vigilar la limpieza y el comportamiento de sus semejantes cuando el primero en no cumplir sus responsabilidades es el propio Estado. Ya casi termino, solo me faltó la parte en donde les iba a comentar donde me parece que se da el núcleo de esto que fue la transformación del 68. ¿Quiere que lo deje hasta ahí o le sigo? ¿Hasta ahí? No, yo no sé ser breve. Me cuesta mucho trabajo ser breve. Pero bueno, se los digo, ok.
Me salto toda una página y empiezo en la segunda. ¿Dónde me parece que se produjo el detonador y la fuente de vida de la que estamos hablando en el 68? Yo diría que hay que reconocer, para empezar, que toda soberanía de Estado es absoluta y no acepta menos. Pero el problema es que también toda soberanía del individuo es irreductible. Yo creo que para asegurar su estabilidad, ese Estado, ese poder soberano, depende, y ahí su gracia, o la tiene o no, de dar y ofrecer la máxima libertad posible y de pensamiento y de expresión para sus individuos. La soberanía política y la libertad individual, que antes la soberanía tradicional consideraba como algo separado, pierde su condición aislada en la medida en que se muestra a partir de esta época que ambos extremos no pueden ser separados. El problema es que tampoco pueden ser conciliados, pero la cosa es no oponerlos. Es un conflicto sin duda, la articulación de los intereses individuales y los de la sociedad. Es un conflicto, pero justamente en el conflicto radica la solución. Lo peor para una persona, me parece, es ver que aquello que cree, aquello de lo que está concebido, es cancelado por un sistema como si fuera algo criminal y hasta es reprimido. Y cuanto más es la presión sobre ese individuo y en su condición de ser que aspira a la libertad es violenta, su reacción también es violenta y destructiva. Siempre habrá opiniones opuestas que requieren de composiciones singulares, pero si un Estado es ideológicamente represivo también, acabará destruyéndose a sí mismo, porque dos soberanías, la del individuo y la del orden comunitario o del Estado, deben coexistir. Acuérdense cómo la Iglesia se organizaba para ejercer su poder bajo el modelo del Estado. Si esto no sucede, en el individuo se producen experiencias como el detestar la ley, el experimentar el vacío, el experimentar el abismo, el tener que resistir ante la nada que es el mismo, y frente a la cual por motivos de sobrevivencia tiene que reaccionar de manera anómala. Su vida personal de repente es convertida como un inconveniente y su posición nihilista es aquello que le lleva a una resistencia en que tener que buscar la solución comunitaria es automática. Impedir esa expresión y esa existencia individual es uno de los problemas fundamentales de ese conflicto del 68, porque se genera una rivalidad que nadie fue capaz ya de controlar. Cuando el hombre se siente miserable, si el Estado no puede soportar un poder espiritual organizado y autónomo, no hay solución posible. Ese Estado debe ser abierto lo más posible a la expresión de opiniones particulares, porque esos pensamientos y esas palabras, si no son escuchados, se convertirán en acciones. La soberanía, esto es la ceguez de todo Estado, es una producción colectiva, es una producción continua, es un proceso de transformación permanente de fuerzas individuales transferidas a fuerzas públicas. Es esta capacidad de autolimitarse como la clave, pero porque si un individuo que no se siente parte de esa soberanía, se le pide que además obedezca, evidentemente su reacción va a ser la destrucción. Es preciso que el individuo transfiera su poder, sí, pero no lo transfiere a un individuo, a un Estado, lo transfiere a la sociedad. Su derecho individual no puede ser sometido por el poder soberano. Y si el Estado genera dominación y obediencia y no calcula racionalmente las ventajas de la libertad individual, así se sustrae al hombre de su irracionalidad y de sus deseos más intestinos, entonces ese sistema está condenado a la declinación y a la disolución. Esto de lo que hablo no es otra cosa sino de la democracia. La democracia, sin embargo, no es un Estado fijo.
La democracia es la mejor manera de manejar la relación fundamental entre el individuo y la comunidad. Es el estado más natural y por eso también tendrá que ser el último. Sí es un régimen particular, pero es la verdad de todos los regímenes. La democracia es la puesta en común de potencias individuales vía un sistema de mediación como al que se refería Hegel y el marxismo en el siglo XIX. La democracia es entonces exigencia inmanente de todo Estado, es parte de todo Estado y se transfiere ese poder individual a la mayoría de la población. Por eso el individuo tiene que ser integrado a diferentes niveles de integración para hacer oír su voz y para poder pasar a los actos. Eso es lo que llamo transindividuación. El Estado no es la ley. La salud del pueblo es la ley suprema. El velar por el bien común significa que nadie puede ejercer el poder mucho tiempo a través de la violencia. La fuerza de un Estado, entonces, debiera depender de su capacidad de duración y de conservación de las formas institucionales, pero cuando a ese ciudadano se le ignora, el mandato soberano deja de ser escuchado y atendido y entonces comienza su disolución. Cuando los ciudadanos ignoran esos mandatos, el Estado llegó a su fin o comienza su fin. Si no tiene esa fuerza el Estado para mandatar y ser precavido en la atención de aquello, si no es la fuerza superior, nadie le obedecerá. Será preciso entonces otro poder y otro derecho para suscitar ambiciones que le compiten al individuo. Esta tendencia democrática es inherente a todo orden social y es eso lo que no fue capaz de escuchar el gobierno del 68, que pensó que a través de la pura represión iba a suscitar la satisfacción a medias de los intereses de las personas. Pero si el Estado en conjunto le tiene miedo a las masas y busca solamente aterrorizarlo a través de pasiones hostiles, de encadenamientos, se volverá un pueblo ese de ciudadanos organizados como mostró el 68, una multitud feroz. Y entonces la institucionalidad degenerará. Será incapaces de formar individuos colectivos, de integrar transindividualidades. La tiranía volvió a las masas una combinatoria explosiva entre el miedo y las ilusiones revolucionarias y abrió el camino a cientos de hombres providenciales que, sin embargo, tuvieron la capacidad de enfrentar en ese momento la lucha, pero que si se les sigue dejando solos se volverán tarde o temprano un tirano. El exceso de las pasiones antagonistas fomenta la sensación de sobrevivencia y por eso el ciudadano se juega el todo. Y en lugar de reconocer el juego natural de antagonismos sociales, la disolución del Estado intenta suspenderlo, intenta reprimirlo, intenta violentarlo y acabar exterminando al otro lado de la punta de la democracia, que es el único régimen que dio origen a la vida comunitaria, que es el único que le da sentido hasta su propio fin. Muchas gracias. Gracias. No, capaz que les contesto. No, al contrario. Maratónica. No, pero qué interesante reflexión. Quisiera ver si... Muchas gracias por esta interesante reflexión. Realmente me pensando en muchas cosas y tocas cuerdas que creo que se quedan reverberando mucho tiempo para encontrar respuesta a esto. Perdón si de repente hiero susceptibilidades con esto, pero me parece que hoy es un camino para enfrentar esta época. Gracias. ¿Hay alguna razón teórica? ¿Existe alguna razón teórica en tu desarrollo para excluir el concepto, el término
de derechos humanos? Sí, en ese momento lo que pasa es que formulado como tal, me parece que no se plantea a todas luces. Lo que se plantea es la necesidad de instituir nuevas formas de individuación, nuevas formas de permitir al individuo pensar, actuar, moverse sin el peligro de ser reprimido. Esta defensa de lo individual es uno de los fundamentos del movimiento, yo diría uno de los fundamentos más importantes, pero la conclusión a la que se llega es que el individuo como tal obviamente no tiene futuro, no tiene sentido, y que de lo que se trata es de que este individuo sea capaz de llevar a cabo una existencia que yo llamo transindividual, es decir, que va más allá y que parte más acá de lo que el individuo como tal es. Me parece que eso es el germen, por eso decía que todo aquí es balbuceante, etcétera, etcétera, porque en ese momento todavía no es formulado como derecho. Aquí lo que se está en juego en ese momento era simplemente el qué flojera, si la ley solo nos reprime, dan ganas, decía esta mujer, de vivir fuera de la ley, de poner pie fuera de la ley, de tratar de instituir otra ley diferente, una ley diferente que le permita al sujeto vivir, sentir, pensar y actuar de otra manera, de manera propia. Si a eso luego le llamamos los derechos humanos, me parece que es completamente acertado y me parece que el germen de esa construcción está precisamente en esa lucha individual que se dio en los niveles muy cotidianos, pero que fue capaz de generar un orden estratificado de expresión a través de esos grupos y de organizaciones que yo mencioné, ya no eran jerárquicos ni centralizados. Esa es mi visión. ¿O les sigo otro capítulo? Oh, muchas gracias, gracias por venir, gracias por escucharme. Muchas gracias. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí, mencionas justamente como camino esta transindividuación, ¿sí? Y lo contrasto, ¿no?, con esto, porque los derechos humanos, yo personalmente veo los derechos humanos como esta parte de, si efectivamente me pongo como ciudadano y veo los derechos humanos como un discurso gastado y como parte de estos discursos que forma parte de lo que tú decías, una cuarta forma de ver la historia, ¿no?, como esta parte que sigue siendo un mecanismo de control en esta parte de la historia en la que todos somos víctimas y entonces cómo sufrimos y como que es una parte tramposa, ¿no?, diría yo. Entonces, desde nuestro campo de acción, ¿cómo transitar entonces en esta transindividuación? ¿Cómo de un ciudadano a otro? ¿Cómo, yo te lo pregunto, cómo hacer? De hecho, si lo transindividual es esta existencia con carácter individual, pero a la vez social y de responsabilidad colectiva, si eso es lo transindividual, la distancia entre el Estado y lo individual tiene que ser acortada, de los dos lados, ofreciendo, por ejemplo, lo que desde el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, Hegel y luego Marx concebían como un sistema de mediación, es decir, como el ofrecer lugares en donde la voz de este individuo, que estaba solo y que nadie escuchaba, pudiera pasar
por marcos institucionales, por organizaciones, por partidos, por sindicatos, por gremios, etcétera, etcétera, para que esta voz individual tuviera acceso a este otro punto que es el Estado. Todo este sistema de mediación es justamente el que se quiebra, sobre todo en la época contemporánea, cuando el individuo se va por su lado y el Estado se va por el suyo, cuando acá vienen los procesos sociales y uno no sabe ni quién decide, ni por qué esa política económica, ni quién toma las decisiones, el mundo se le vuelve invisible al sujeto y este sujeto se dedica a la locura de la autocomplacencia y me explico, a la soberbia y a la soberanía y se vuelve el pequeño empresario de sí mismo y se ofrece y se vende, etcétera, como cualquier otro. Cuando este sistema de mediación desaparece, es justamente o deja de funcionar, es justamente cuando el conflicto entre lo individual y lo colectivo no tiene remedio. Bueno, eso es lo que ofrece el marco institucional para el ejercicio de una existencia democrática. ¿Qué es lo que tiene que hacer el individuo? Pasar de la acción irreductible a título personal y mediarla a través de esas instituciones para acceder también a la voz del Estado y hacerse presente, pero hacerlo directamente, no a través de sus representantes, porque ya sabemos lo que eso quiere decir. ¿Sí lo ven? Digo, perdón. Gracias. Bueno, hablabas del 68 como un acontecimiento, ¿no? Creo que es un acontecimiento que nos brindó, que nos dejó históricamente la parte represiva como una evolución, como una necesidad del sistema de evolucionar, porque ya, ¿cómo lo explico? Mataron y se dio la violencia en todo el mundo. Esto empezó la autodestrucción del mismo sistema, tú lo mencionabas. 50 años después tenemos un sistema dando patadas de ahogado para permanecerse, pero a la vez la gran evolución que yo veo de este sistema es justo lo que mencionas, el individuo preocupándose por sí mismo. Nos educan con iniciativa individual. El triunfo mío es el triunfo propio es el éxito en la vida, cuando nos olvidamos del éxito colectivo, ¿no? Yo creo que la represión el día de hoy, obviamente las redes sociales y todo lo que existe, la tecnología, no permite una represión física como la que se dio en el 68. No dice, oye, no, la gente rápido empezaría a quejarse, se difundiría rápidamente en todo el mundo, por lo tanto ya no es una herramienta útil del Estado. Lo que es de asustarse y bueno, quisiera saber más cómo poder combatirla, es el individuo que solito tiende a defender su propia represión, que es lo que hablas, ¿no? Ok, yo lo que creo es lo siguiente, el Estado de esa época no es el Estado actual. El Estado actual, y eso es todavía el agravante suplementario, es que el Estado actual que tenemos, dije, es un Estado mafioso, es un Estado vinculado al crimen organizado, es un Estado verdaderamente asesino, es un Estado, me explico, represor, pero al extremo. Y es a ese al que tenemos hoy día, no es el de aquella época. El actual es algo que tiene también antecedentes, por decir algo, un tipo de Estado así como este se describió por vez primera en Italia hace aproximadamente 15 años. ¿Se acuerdan de toda la era de Berlusconi y todo eso? Esa es la época de ese Estado mafioso y asesino, etcétera, etcétera. Bueno, ese modelo es el producto de las circunstancias que hace 15 años se produjeron en otros lados y que hace unos cuantos años también se produjeron aquí. ¿Cómo enfrentarlo? Pues así como dijimos, a través de la resistencia, a través de la organización de grupos, a través de todo lo que pasó en el movimiento que acabo de describir. Y yo hasta diría, ¿qué le toca a la acción del individuo? Yo le diría repetir justamente todo ese proceso. Aún nosotros, en términos, por ejemplo, de un profesor universitario, ¿qué tendría que hacer
sería eso, el no conformarse con lo dado, el ser capaz de organizar, el ser capaz de ofrecer alternativas, el problematizar, me explico, el llevar a cabo una resistencia contra lo que las personas creen, el venir a una conferencia y no decir viva el 68 y ya éramos democráticos. Perdón, yo no sé qué 68 vivieron. El mío no fue ese, el mío fue más bien este. Y no porque yo tenga la razón, pero esto también existió. Y esa lucha también nos hacía igualmente protagonistas cuando agarrábamos el bote y llevábamos el dinero y repartíamos, porque también éramos perseguidos y también éramos en todo momento amenazados por un poder dispuesto a aniquilarlos por nada, en lugar de ser capaz de ofrecer alternativas de expresión a la gente y a todos esos movimientos sociales. No, tenía que ser el desarrollo estabilizador y primero estaba el modelo antes que los intereses de la comunidad. ¿Cómo se trata? Pues a través de eso, ser insolente con el conocimiento, tener ese carácter juvenil de decirle no a las cosas, ofrecer alternativas y traer conceptos que hoy nos permiten pensar esas historias de otro modo, ya no como acontecimientos que hay que, porque si no nos va a suceder lo mismo que, por ejemplo, lo que está pasando en España. ¿Qué van a hacer con las 4 esculturas en donde Francisco Franco aparece montando su caballo? ¿Cómo a estas alturas vamos a soportar? Hay que quitarlas. Y ahora, ¿cómo que Francisco Franco está en un mausoleo? Entonces hay que sacar del mausoleo y hay que mandarlo al olvido, porque así se recupera la memoria histórica. Bueno, son cosas que verdaderamente están fuera de tono, porque es como exigir esa justicia y eso que no se hizo y ese rendimiento de cuentas, cuando hoy nuestras apuestas son otras. Nuestras apuestas es decir a la gente, ¿sabes qué? No te dejes engañar por una promesa que nadie va a tener. De verdad necesitas trabajar mucho para ser estudiante que sea capaz de ofrecer otra cosa que los demás. Tienes que construir una experiencia de vida propia, ¿me explico? Tienes que trabajar muchísimo, tienes que ponerte a mover en las comisuras de lo que hay, tienes que moverte en las fallas del sistema, tienes que vivir una vida a media luz y no dejarse arrebatar por la luz, por la luminosidad. Es aprender a vivir en esas comisuras y pensar en esas comisuras los procesos estructurales en los que estamos hoy metidos y ser capaz de defender eso y luego llevarlo a los actos, proponiéndole a la gente la formación que le permita liberar vida en todas las esferas de la vida política y social. Esa es la tarea, abrir puntos de fuga, líneas de fuga y ofrecer vida a la gente que hoy necesita otras alternativas. Creo que es una de las grandes lecciones del 68. Me encanta el color. Perdón. Bueno, con esto vamos a cerrar entonces esta conferencia del doctor Francisco Pérez Cortés. Te damos la más calurosa de las gracias y te vamos a dar un par de constancias sobre ello. Y bueno, pues esta constancia que dice: la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, otorga la presente constancia al doctor Francisco Pérez Cortés por la presentación de su conferencia Contemporaneidades, el nacimiento del mundo actual, dentro del marco de la exposición Diseño México 68, a 50 años de la 19ª Olimpiada. Muchas gracias, Paco, por esta presentación y muchas gracias a ustedes por haber asistido y colaborar a la reflexión dentro de todo este tema. Muchas gracias. Asimismo, les damos las gracias a la Galería del Sur, a Verónica Campos, a Mariana Beltrán. Muchas gracias por toda su colaboración, así como al equipo de producción que nos permite grabar estas conferencias. Estas serán editadas y subidas a la red mediante el programa de YouTube, la plataforma de YouTube. Después podremos poner la liga en la página web para que ustedes puedan descargarla si quieren volverla a escuchar.
Y bueno, pues los invitamos a que sigan pendientes de todas las actividades que tenemos dentro de estas jornadas conmemorativas, aunque Paco no nos diga, que no nos deje conmemorar estos 50 años del 68, lo que el 68 nos dejó. Ese es el lema de este programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.